Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 50. Sheol, Hades y Gehenna. El verdadero significado de Sheol y Hades. Por mucho que los testigos de Jehová digan y repitan que el vocablo hebreo Sheol, y su correspondiente griego Hades, solo significa tumba y que, por consiguiente, cuando el hombre muere deja totalmente de existir, hay un buen número de textos bíblicos que no favorecen ese punto de vista. En el Hades, el difunto de la parábola del Señor poseía conciencia y conocimiento, Lucas 16:23. Atormentado en aquel lugar, asegura Jesús, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en el seno de Dios. El apóstol Pablo anhelaba morir para ir al encuentro de Cristo, 2 Corintios 5:1-10, y otras. En Romanos 8:38 se afirma que la muerte física no nos puede separar de Cristo, Señor de vivos y muertos, Romanos 14:9. Ya sea aquí o en el más allá, vivimos siempre juntamente con Él, Romanos 14:8, y otras. Aunque este estado intermedio, entre la muerte y la resurrección, se describe como una especie de desnudez, 2 Corintios 5:1, y otras, representa ya el goce de la presencia de Dios. El estado intermedio, de conciencia, conocimiento y comunión con Cristo, implica una tensión escatológica que se refleja en las imágenes del Apocalipsis. ¿Cómo armonizar todo esto con los vocablos Sheol y Hades? Estudiando en la Biblia su verdadero sentido. Para empezar, el hebreo utiliza dos palabras diferenciadas para describir, una, el sepulcro, lugar de los muertos, y, otra, el estado o condición de los difuntos, que ver equivale a sepulcro, sitio, lugar determinado. Sheol indica el estado de las almas sin cuerpo, condición, no lugar. El vocablo que ver aparece 66 veces en el Antiguo Testamento, la Reina Valera lo traduce como sepulcro o diagonal sepultura. La palabra Sheol, en cambio, está a menudo mal traducida en ediciones castellanas. El verdadero sentido de Sheol es el reino de la muerte, Salmos 18:5, y otras. A veces, como en Job 17, la muerte es personificada, licencia poética. Incluso cuando se habla de las puertas del Sheol, la Biblia no lo concibe como ciudad o lugar determinado, sino como condición. Obras de referencia como New Bible Dictionary y el Diccionario de la Biblia de Herder sostienen que Sheol no es un lugar, sino un estado de los muertos. Lo mismo afirma Mark Nachard en De la muerte a la resurrección. Traducir sepultura por Sheol equivale a confundir locura con manicomio o enfermedad con sanatorio. Lo que no es el Sheol, comparado Sheol con Kever, se aclara lo que Sheol no significa. Kever aparece en plural 27 de 66 veces, Sheol nunca en plural. Enterrar 500 cuerpos supone muchos sepulcros, pero la entrada de 500 espíritus en el reino de la muerte no exige plural, todos van al mismo estado. Kever es exclusivo del individuo, mi sepulcro, su sepulcro, mientras Sheol no admite esa exclusividad individual. La Reina Valera traduce Sheol por sepulcro diagonal sepultura decenas de veces, pero nunca admite mi Sheol o su Sheol, expresiones sin sentido si Sheol fuera localidad. Kever indica posición geográfica, Génesis 50:13, y otras, Sheol no. Kever alude a la entrada del cuerpo, Primera Reyes 13:30, y otras, Sheol no trata del cuerpo. Kever se relaciona con posesión, heredad de sepultura, Génesis 23:4, Sheol nunca, porque un estado no es propiedad. Kever se hace cavando, Génesis 55, y otras, cavar el Sheol carece de sentido. Lo que sí es el Sheol. Sheol se relaciona con dolor y pena, Deuteronomio 32:33, y otras. Kever no tiene esa connotación, porque en el sepulcro el cuerpo no es consciente, en Sheol sí puede haber angustia, lo que invalida la idea de aniquilación. Sheol se relaciona con la dimensión espiritual, Salmos 16:10, y otras, Kever solo con el cuerpo. Aunque a veces se asocia a descender, no se trata de descenso físico, sino de lenguaje metafórico, arriba diagonal abajo, para realidades espirituales. Yo descenderé enlutado hasta el Sheol, Génesis 37:35. Jacob pensaba que José había sido despedazado, sin esperanza de compartir con él sepulcro alguno, sabe, sin embargo, que irá a unirse con su hijo en el Sheol. Mañana estarás conmigo tú y tus hijos, 1 Samuel 28:19, palabras de Samuel a Saúl, no pueden referirse al sepulcro inmediato, los cuerpos de Saúl y sus hijos tuvieron destinos distintos y diferidos, sino al estado al que pasan las almas, Sheol. ¿Cómo traduce Sheol la versión de los 70? De las 65 apariciones, la Septuaginta traduce Sheol por Hades casi siempre, en 4 casos usa tánatos, muerte, o paráfrasis, y nunca sepulcro. Si tumba fuese obvio, ¿por qué los judíos helenistas anteriores a Cristo no tradujeron sepulcro?
Sencillo, porque ese no es el significado. ¿Y en el Nuevo Testamento? Existe un paralelo entre Hades y Nemeión con respecto a Sheol y Keber. Hades igual Sheol, Nemeión igual Keber. Nemeión aparece en plural y con sentido de propiedad o localización, Mateo 27:60, y otras, Hades nunca. En 1 Corintios 15:55 leemos, entre comillas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Este paralelismo poético muestra que Hades amplía el sentido de muerte, desafío al imperio donde reinaba la muerte. En Lucas 16:22 y siguientes, Jesús distingue, dentro del Hades, el seno de Abraham, bienaventuranza, y el lugar de tormento, condenación. Así, para los creyentes, Hades implica consuelo, para los inconversos, tormento. ¿Y la Gehenna? ¿Qué es la Gehenna? Gehenna es un término griego del Nuevo Testamento sin equivalente exacto en el Antiguo. La mejor traducción es infierno, no sepulcro. A diferencia del Hades, condición, la Gehenna es un lugar, con connotaciones espirituales más que geográficas, y es eterno, Mateo 10:28, y otras. Se ha dicho que Hades se asemeja a la situación del preso que espera juicio, mientras Gehenna es la prisión tras la sentencia. Así como el sepulcro, Keber diagonal Nemeión, es la localidad del cuerpo muerto, la Gehenna es la localidad definitiva de cuerpo, y alma de los perdidos después del juicio. Gehenna alude al valle de Hinnom, Geinnom, al oriente de Jerusalén, donde reyes idólatras como Acaz y Manasés sacrificaron a sus primogénitos, Segunda Crónicas 28:3, y otras. El rey Josías acabó con esas prácticas y convirtió el lugar en estercolero, de ahí su asociación con inmundicia y castigo, pasando a significar infierno, Mateo 5:29, y otras. Como sinónimo aparece el lago de fuego, expresión usada en Apocalipsis, por ejemplo, entre comillas, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y otras. La muerte, estado de los cuerpos separados del alma, y el Hades, estado de las almas separadas del cuerpo, son arrojados, representados en los impíos resucitados para juicio, al lago de fuego, idéntico a la Gehenna. Entonces ya no habrá cuerpos en condición de muerte ni almas en condición de Hades, ambas condiciones introducidas por el pecado quedarán abolidas mediante el juicio divino. Este es el sentido bíblico de estos vocablos hebreos y griegos que los testigos emplean sin precisión. Guste o no la doctrina que se desprende de este estudio, es la que enseñó Jesús. ¿Nos atendremos a él o iremos tras fantasías sectarias?